Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buen provecho también Buenas ahí. tardes. ¿Qué tal, profe? Hola, Lisa, ¿cómo te va? Muy Nos bien, encontramos gracias. nuevamente. Muy bien, muy bien. Bueno, somos poquitos. A ver si me queda alguien ingresar. Eso parece, somos poquitos. Sí. Bueno, vamos a usufructuar mejor entonces el tiempo y la clase. Bueno, me presento para los que no me conocen, yo soy Juan Facundo Dorminoni, soy también docente de obligaciones y esta cursada solamente nos ha tocado la clase de hoy. En lo que es la clase de hoy, puntualmente nosotros vamos a analizar ya la particularidad de los supuestos de la responsabilidad en función de cómo poder interpretar, ¿sí?, quién responde. Ustedes, por lo menos a lo largo de la cursada, han visto lo que es la sistemática, cómo está organizado el tema de la responsabilidad civil, y también han visto, o al menos escuchado, y se responde en forma directa, se responde en forma directa. Si yo respondo en forma directa, soy el que causó el daño. Si yo respondo en forma indirecta, aunque no lo haya causado, debo responder en función de ese daño o perjuicio que ocasionó otra persona que está, por ejemplo, bajo la órbita de mi dependencia o que está en ejercicio o en lo que se llamaba en ocasión de las funciones desempeñadas por mí. Entonces, yo le instruí, digamos, una serie de funciones, ocasionó un daño, ese daño me va a ser reprochable a mí mismo. Entonces, bajo estas circunstancias, ustedes ven que dentro de lo que es la parte de responsabilidad, y específicamente hablando ya, o refinando bien en los supuestos especiales de responsabilidad, nosotros hoy vamos a analizar lo que es la responsabilidad o cómo surge la responsabilidad cuando hay una intervención de las cosas o cuando hay riesgo o vicio de la cosa. Esto ustedes van a ver, yo les he preparado un PowerPoint que trata de ponerle las cosas centrales y algunas cuestiones que son, digamos, las que ustedes no tienen que olvidarse cuando analizan esta temática. Ustedes piensen lo siguiente: todo lo que es responsabilidad directa o indirecta, ¿sí?, va a repercutir en la persona, en una persona, dependerá de cómo serán las relaciones, si hay implicados, acerca de si responden solidariamente, recuerdan, es decir, en conjunto, todo, independientemente después de las relaciones que puedan llegar a existir internamente, ¿sí? Pero ustedes recuerden siempre que la estructura de la responsabilidad parte de, a priori, ya entender o interpretar de que cambió el paradigma actual. Ya no es más, o ya no hay más, no se encuentra más la situación de daño, circunstancia, que se ocasionó a una persona y que siempre tiene que existir el daño, sino que ahora también el nuevo paradigma implica que podemos aventar o podemos prever, por ejemplo, evitar situaciones de daño que hacen que yo pueda tomar acciones preventivas, ¿sí? Entonces, ese daño como tal, ¿sí?, me está justificando con el código nuevo, ¿sí?, la posibilidad cierta de, por ejemplo, de prevenir, lo cual es una función que se incorpora, si bien en doctrina y en jurisprudencia estaba ya planteada, ¿sí?, se incorpora ahora expresamente en el código. Y esto va de la mano del principio que reina en todo lo que es la responsabilidad. El principio es que no debe haber personas dañadas o sujetos dañados. Ya no me interesa quién es específicamente el sujeto dañador. Tiene que haber una reparación, y esa reparación se entiende que es reparación plena o reparación integral.
Reparación como ese supuesto o esa figura en donde yo trato de volver las cosas al estado anterior. Y muchas veces, en materia de responsabilidad, ustedes saben que por más que me vuelva las cosas al estado anterior, no voy a poder estar en el estado anterior. ¿Por qué? Porque por ahí a alguien le afectó un órgano, le afectó un miembro, y el volver atrás, por ahí va a tener una mejor calidad de vida que la actual después del daño. Pero es muy difícil en algunas circunstancias volver atrás, por ejemplo, si perdió un pie. Está bien, ustedes me pueden decir, tendrá una prótesis, tendrá de titanio, o sea, será más liviano, lo que ustedes quieran, pero el volver al estado de cosas anterior va a estar complicado. Sobre esa situación, ¿sí? Ustedes ya van a reestructurar, digamos, lo que es la materia, diciendo, bueno, ya no hay solamente, no es necesario ya la acreditación plena y efectiva del daño, y lo que a mí me interesa es que el sujeto que está dañado o que potencialmente sufre un daño a futuro pueda así, digamos, liberarse en el sentido de exonerarse de tener que estar acreditando el porqué de sus circunstancias y padeciendo, más aún. Porque acá estamos hablando de que el derecho no tiene que estar alejado de la gente. Y el derecho al no tener que estar alejado de la gente también tiene que implicar lo que implica el Código Civil y Comercial actual, que es el derecho explicado en un lenguaje claro, llano, preciso, que se entienda, es decir, que llegue al alcance de la ciudadanía como un derecho ciudadano. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que entender, ustedes son los estudiantes, pero todos tenemos que entender la sistemática de la responsabilidad. Si entendemos la sistemática de la responsabilidad, vamos a, bueno, ya, tenemos la idea general, la noción general, ¿no? Obviamente. Tenemos los presupuestos o los pilares de la responsabilidad. Saben que cómo se integra la responsabilidad, ¿sí? Para que exista responsabilidad, con la relación de causalidad, con la antijuridicidad, con la autoría y con el daño, ¿sí? Que hacen que, digamos, se cierre la historia, ¿sí? Se causó un daño, ese daño se lo atribuye a otra persona, la extensión va a esa persona de tal manera que ya sé que es el autor lo ha hecho por sí mismo, entonces debe responder. Fíjense cómo cerramos una historia como si fuera un cuento. Entonces, para cerrar esa historia, es necesario ahora ver qué pasa cuando nosotros analizamos los supuestos y específicamente cuando nosotros vemos que los daños ocurren por la utilización de cosas. Y ya no solamente por la propia cosa en sí, sino porque usamos cosas que nosotros los seres humanos incorporamos cosas a la sociedad que hace que muchas cosas puedan causar daños, claramente. ¿Sí? Para uno, una bicicleta no es dañosa, y para otros, si esa bicicleta está en bajada y hay un niño o un bebé adelante, es peligrosa. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que tener una asociación o una idea central de lo que es riesgoso, de lo que es peligroso. Eso es lo que vamos a ver hoy en clase. ¿Sí? Así que les voy a compartir pantalla y arrancamos la clase con el PowerPoint. Voy a cortar mi imagen porque tengo poca señal para que no se nos corte la clase, ¿sí? Cualquier cosa, en caso de volver la buena señal, vuelvo a conectarme. Bueno, como yo les decía, hoy vamos a tocar específicamente lo que es la unidad 7, responsabilidad por daños e intervención de las cosas. Nosotros tenemos que tener en cuenta, o tenemos que tener presente, ¿sí? Que antes, para algunos ya lo han estudiado, ¿sí? Pero en la generalidad,
son todos estudiantes ya modernos de código nuevo ustedes, ¿sí? Antes nosotros en el código de Vélez, tenemos ya el código de Vélez reformado, el artículo 1113, que nos hablaba de posibles situaciones en relación a las cosas o a la intervención de las cosas, que hacían que yo podía entender o ver eventualmente que existía un daño que podía ser ocasionado por la cosa, por la actividad riesgosa o por eventualmente hacer uso de la cosa, es decir, el daño con la cosa. Eran tres, digamos, ideas en donde lo que terminaba definiendo la cuestión era cómo se acreditaba o cómo era la responsabilidad, le hace si era una responsabilidad objetiva o una responsabilidad subjetiva. Recuerden siempre, la responsabilidad objetiva apunta a esa presunción que ya establece la ley de responsabilidad que hace que yo me pueda eximir solamente cortando el nexo causal. Entonces, sobre esa base del artículo 1113, el actual 1757 nos va a hablar de lo que es el riesgo o vicio de las cosas y de las actividades. Entonces, si nosotros analizamos el contenido, decimos, bueno, ¿qué es la actividad riesgosa? Y la actividad riesgosa es un caso de responsabilidad que yo asumo por un hecho propio. ¿Por qué? Porque yo estoy desempeñando una actividad que va a generar o que puede potencialmente generar riesgo. ¿Sí? ¿Pero por qué voy a tener yo responsabilidad? Porque yo tengo el control de esa actividad. Es decir, yo estoy en situación de poder frenar o no esa actividad. Al haber continuado, si causa un daño, soy responsable en forma directa por ese hecho. ¿Sí? En cuanto a lo que es el hecho de la cosa, sea una vida propia o no, ¿sí? Ya ahora nos muestran, ¿sí?, cuando la cosa causa un daño. Si yo tengo ganado, obviamente el dueño del ganado, pero ¿qué pasa si yo tengo, ¿sí?, una cosa que se desprende o se cae, ¿sí?, de mi propiedad y causa un daño a otro? O eventualmente una cosa que yo dejé por desliz o por olvido, de manera tal que otra persona que no la vio o se la llevó por delante, se causó un daño. Bueno, esto es lo que vemos hoy. Entonces, cuando hablamos del 1757, hablamos del hecho de las cosas, actividades riesgosas en donde la responsabilidad que se establece es objetiva. Esto es, toda persona responde siempre por el daño que causa, el riesgo o vicio de las cosas o las actividades, ya puedan ser las actividades riesgosas o peligrosas. Esto lo vamos a ir analizando ahora con el Power. ¿Sí? ¿Esto qué significa? El código saca de plano de lo que era el anterior artículo 1113 la categoría de daño causado con las cosas. ¿Por qué? Porque al ser usado con las cosas, o yo responsabilidad por daños con las cosas, ¿sí?, yo estaba siendo reprochado de una responsabilidad, pero de neto corte subjetivo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que entender para que ustedes puedan llegar a comprender bien esto? ¿Sí? Hay dos palabras que son claves: riesgo y vicio. Y después nos habla de actividades. Entonces, si yo ocasiono un daño sin una cosa o sin una actividad que sea riesgosa o peligrosa, la responsabilidad no va a ser reprochada por la teoría del riesgo, como se llama riesgo creado, sino que es un hecho neto y exclusivo de mi persona, neto corte subjetivo. ¿Sí? No hay responsabilidad objetiva. Entonces acá tienen el clásico ejemplo de la trompada. ¿Sí? Si alguien causa un daño a otro, ¿sí?, eso no es riesgo creado. ¿Por qué? Porque no utilicé ni cosa
que fuera riesgosa ni viciosa, ni tampoco realicé una actividad riesgosa o peligrosa. Lo mismo, ¿sí? Si yo utilizo un bastón, un paraguas. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo uso de las cosas en ese caso. Entonces, ahí ya no es específicamente la aplicación de los artículos 1757 y 1758, que son los que nos rigen esta sistemática. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es, cuando el daño se produce por cosas que no son riesgosas ni viciosas, y que yo tengo el control de eso, ¿sí? Esto era tratado como daño con la cosa. Por ende, la responsabilidad es subjetiva. Entonces, se aplica lo que empezamos a decir cuando comenzamos la clase. Al responsable directo es aquel que ocasionó un daño injustificado por una acción, le pegó una trompada. Pero ya no por responsabilidad objetiva. Esto tiene muchas variantes. Ustedes fíjense en este cuadro. Vamos a tener varias reglas aplicables sobre este tema. Pero las que nos sirven a nosotros es que son aquellas las que determinan cuándo, ¿sí? Una actividad o una cosa tiene cierto carácter o connotación riesgosa. Entonces, ustedes piensen algo que es, por ejemplo, el tema de una bolsa de nylon, una caja. Quien me diga que es una cosa riesgosa o peligrosa, y a priori me va a generar a mí un poquito de ruido, porque no es ni riesgosa ni peligrosa, pero la utilización de esa cosa, y de acuerdo a las circunstancias en que fuera utilizada, o que fuera uno, por ejemplo, o que hubiera atropellado esa caja o hubiera pisado esa bolsa de nylon, esas cosas pueden convertirse en peligrosas o riesgosas. Imagínense una bolsa de nylon. Una bolsa de nylon para nosotros no es nada. Si se lo dejamos a un bebé, puede causarle daño. Si tenemos una caja de cartón, no pasa nada, pero si la caja de cartón la dejamos, por ejemplo, en, en la escalera del departamento, ¿sí? Y no hay luz, muy probablemente alguien esa caja se la pueda llevar por delante. Y si se la lleva por delante, se puede causar un daño. Entonces, ABC de esto. Todas las circunstancias pueden condicionar acerca de si hay cosas peligrosas o riesgosas. Entonces hay que analizarlo en el caso puntual. Pero usualmente el carácter riesgoso de las cosas se infiere, lógicamente, por la naturaleza o el destino para el cual están o han sido creadas. ¿Sí? Conforme a la regla de la experiencia, de los principios de la lógica, ¿sí? Es decir, esto es riesgoso y esto fue creado para tal cosa, y no, no es riesgoso. Esto es riesgoso y esto, según las circunstancias, puede ser riesgoso, pese a que no era riesgoso según sus propias circunstancias. ¿Me van siguiendo? Entonces, sobre esa base, ahora sí vamos a poder distinguir también que hay cosas que ya de por sí son peligrosas, porque naturalmente son peligrosas, o son peligrosas por su destino, ¿sí? Los explosivos, un auto en movimiento. Un auto en movimiento ya de por sí es una cosa que es peligrosa. Y ustedes van a decir, un auto quieto no es peligroso. No, no, no es peligroso, pero si el auto explota solo, como pasa, como ha pasado, ¿sí? También es peligroso. Entonces, ojo a esto. Ustedes siempre, cuando ven las reglas, siempre analicen la situación del carácter riesgoso de la cosa o eventualmente de las circunstancias de la cosa. Buenas, Facundo. Sí,
Hola Maxi. Gracias, viejo, disculpa la interrupción. Entré varias veces Sí, pues pensé que me había equivocado yo del link. ¿Sabés qué? Ahí me avisan de día que entraste por el link de obligaciones, no del de es el que daño. me habilitó Mariano. Me habilitó Mariano recién este. Bueno, Claro, pero yo estaba entrando al link y vi, digo, me debo haber equivocado yo. Entré varias veces y es el mismo. Y llamé a Bedelía y es el link de obligaciones. Creo que no sé qué problema hay, porque veo acá las conocidas, o sea, algunos los tengo en obligaciones. ¿Quiénes están bien. para Además que la obligaciones? unidad 7 ya la pasamos. ¿Cómo? No, lo que pasa es que, claro, Carlos me mandó el link de obligaciones comisión 2. Ah, en vez del Ahí de está el daño. tema. Vos tenés que dar Claro, daños hoy, claro, me imaginé. claro, ahí está, ahí nos hemos pisado. Bueno, espero que algo les haya servido. Un gusto haberlos visto a todos los demás. Y Maxi, perdón porque te robé unos Gracias, 20 profe, minutos de igual. clase. Yo que pensé que el equivocado estaba yo, digo, bueno, no sé, me equivoqué del link, me pasaron el de daño, pero yo tenía el de daño, no lo tenía cargado todavía. Dale, no Bueno, te apures. ahora Gracias, Maxi. me pasa el rastreador y creo que alguien está esperando, si los de daños o los de obligaciones, no sé muy bien A cómo. ver, yo te tendría que pasar a vos de host. Me dijo, sí, pasame si podés. A ver. Ya estás como anfitrión. Listo. Listo. Facundo. Bueno, nos vemos. Chao, chao. Chao, hasta luego. Hola, profe, buenas tardes. Buenas. Ustedes, Buenas una tardes, profe. pregunta. Hola, profe. ¿Ustedes están para Buenas tardes. obligaciones? Obligaciones, comisión 2. Sí, para obligaciones. Obligaciones comisión 2. Y pobres lo Estaba dejaron a a punto de Facundo decirle al doctor hablando. que la unidad 7 ya la habíamos pasado, que era responsabilidad civil, pero bueno, él es el que sabe. Pero Nos, pobre lo nos dejaron a pareció Facundo interesante y hablando hicimos. de. Lo dejaron a Facundo hablando de responsabilidad civil, es la materia de daños. Todavía ustedes no llegaron a daños. Primero tienen que aprobar la segunda parte de Bueno, pero nos va a obligación. servir en algún momento. Sí, no, aparte el doctor Dominón es muy didáctico, algo le va a quedar, pero ¿no le avisaron que estaban en daño, no en obligaciones, no en daño? Pero él no dijo que era daños, él dijo que era obligaciones. Entonces, nosotros, bueno, no sabíamos Ah, qué decirle. bueno, ¿quién más tengo? ¿Quién más tengo? Zanotti, Trisol, Escalante, Manuel Mariconi, ahí que lo veo congelado. Manuel, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy aquí. Bien. Lucas Giussi, no tengo imagen. Andrea Garibotti. Sí, acá estoy. Bien, perfecto. Lucas Vives y ¿quién más? Hay alguien que está tratando de conectarse y no me sale. No tengo más. ¿No? ¿Bien? ¿Estamos todos? ¿Sí? Bien. Arrancamos ahora con la clase de obligaciones. Lo que vamos a ver ahora. Yo entré 2 o 3 veces y dije, me confundí yo de link. Entré y 7 minutos. Me equivoqué de link. Salgo de la reunión, busco otro link. Pensando que era otro link, me vuelve a caer ahí y empiezo a comunicarme con Bedelía. Pero bueno, vamos a ver nosotros obligaciones solidarias. Si ustedes ya empezaron a ver obligaciones mancomunadas, ¿sí? Recuerden la clase anterior que nosotros vimos conmigo, obligaciones divisibles e indivisibles. Primero vimos las obligaciones de género. ¿Bien? Cuando nosotros hablamos de obligaciones solidarias, ¿sí? Tenemos cuenta que estamos situados dentro de lo que es las obligaciones de sujeto múltiple. ¿Sí? La obligación solidaria, particularmente si ya es algo que les viene familiarizado en lo que son las obligaciones de sujeto múltiple, porque ya vieron seguramente las obligaciones mancomunadas múltiples. Bien. En la obligación solidaria, ¿sí? Es aquella que, obligación por supuesto de sujetos múltiples, que emana de una causa fuente única, ¿sí? Y en virtud de la cual cualquier acreedor puede exigir a cualquier proveedor el cumplimiento íntegro
de esa prestación. ¿Sí? ¿Por qué? Esto es así a consecuencia del título, ¿sí?, constitutivo, o bien de una disposición legal. Y esto es así, esta posibilidad de pedir el cumplimiento íntegro, el que el acreedor pueda pedir el cumplimiento íntegro de esa prestación a cualquiera de los codeudores, esto es así independientemente de la naturaleza divisible o indivisible de la prestación. Es decir, independientemente si esa prestación admite ser fraccionada en su cumplimiento, en cuyo caso estaremos frente a una obligación divisible, o no permite el cumplimiento fraccionado de esa prestación, que estaremos frente a una obligación indivisible. Es decir, que vamos a tener obligaciones solidarias de objeto divisible y vamos a tener obligaciones solidarias de objeto indivisible. Pues bien, independientemente de la naturaleza, ¿sí?, de divisible o indivisible de esa prestación, del objeto de esa obligación, ¿sí?, el acreedor puede exigir a los codeudores, a uno, a varios, como luego vamos a ver, o a todos juntos a la vez, pedir el cumplimiento, ¿sí?, de esa prestación. El código comienza a tratar las obligaciones solidarias en el artículo 827, ¿sí? Y hace un concepto que contiene las características, o algunas de las características de las obligaciones solidarias. Dice así: hay solidaridad en las obligaciones con pluralidad de sujetos y originadas en una causa única cuando, en razón del título constitutivo de la obligación, su cumplimiento total puede exigirse a cualquiera de los deudores por cualquiera de los acreedores, ¿sí? Acá el vínculo, ¿sí?, asume una estructura particular, ¿sí?, que permite esa exigencia de cumplimiento de toda la prestación a cualquiera de los codeudores, independientemente, repito, que esa prestación admita un cumplimiento fraccionado, ¿sí? El deudor o los codeudores deben el total de la deuda. ¿Sí? ¿Está claro esto? El deudor o los codeudores deben el total de la deuda, es decir, responden por el todo, como si fuera un único deudor. Sin perjuicio, obviamente, que después van a ver, y creo que la van a ver la clase que viene, de las acciones de regreso entre ellos. ¿Sí? Es decir, de las acciones de regreso entre los demás codeudores. ¿Sí? Esto de responder por el todo no lo es ya en razón de la prestación, sino en razón del título de la obligación. ¿Sí? Acá hay una pluralidad de vínculos que tienen una particular estructura y que se los presenta coligados, concentrados, ¿sí?, y que justamente por esa concentración infunden, digamos, a esta obligación una estructura unitaria, y esto también hace que lo que suceda con alguno de esos vínculos propague en principio efectos a los demás vínculos, ¿sí? Vamos a ver las características o los caracteres de las obligaciones solidarias. Son la primera característica es que son de pluralidad de sujetos, como les dije al principio, lo dice el 827, hay unidad de causa-fuente, hay unidad de objeto, hay pluralidad de vínculo, tiene un carácter expreso, la solidaridad, y permite una exigibilidad particular o especial que después vamos a ver. ¿Bien? ¿Qué es esto de la pluralidad de sujetos? Como dijimos al principio, la solidaridad es una especie de la mancomunación, ¿sí? Y por lo tanto, ¿sí?, requiere por lo menos de alguna de estas estructuras subjetivas, ¿sí? Cuando hablamos de subjetiva me refiero a los sujetos que intervienen en esta relación obligacional, ¿sí? Acreedor y deudor. Ustedes saben que siempre debe haber un polo activo y un polo pasivo. Bien, bueno, esa estructura subjetiva en las obligaciones solidarias, por lo menos tiene que presentar alguna de estas circunstancias, ¿sí?, o presentar alguna de esta estructura. La presencia de varios acreedores frente a un deudor, que es lo que nosotros llamamos solidaridad activa, ¿sí?, es decir, la presencia de varios acreedores frente a un deudor,
solidaridad activa. Por ejemplo, Pedro le debe 1.000 pesos a Juan, a Manuel y a Rafael. ¿Sí? Y lo debe, como lo van a ver, pactaron la solidaridad. ¿Bien? La otra estructura subjetiva que se puede presentar es la presencia de un acreedor frente a varios deudores. Esto es la solidaridad pasiva, es decir, un acreedor frente a varios deudores. Es decir, un acreedor y, supongamos, 3 deudores. ¿Sí? Un ejemplo, Juan, ¿sí?, celebra un mutuo dinero, un préstamo de dinero a Pedro, a Rafael y a Manuel. ¿Sí? Les presta 1.000 pesos. ¿Bien? Y pactan la solidaridad, como luego vamos a ver. Bien, entonces acá tengo un acreedor y 3 deudores. 3 deudores, ¿sí?, que responden por el todo, es decir, Pedro responde por el todo, por los 1.000 pesos, ¿sí? Juan responde por los 1.000 pesos, ¿sí? Cada uno de estos 3 deudores va a responder por el todo. Bien, vamos a ver después, cuando paga uno, qué pasa en el ámbito interno, que eso lo vamos a estudiar los efectos, ¿sí?, externos e internos de la solidaridad. Bien, y la otra estructura subjetiva que tenemos presente, ¿sí?, es la presencia de varios acreedores, ¿sí?, frente a varios deudores, es decir, 2 o más acreedores frente a 2 o más deudores. Bien. Cuando hablamos de la otra característica, que es la unidad de la causa fuente, que está establecida, ya la marca en la propia definición que vimos en 827, cuando dice solidaridad en las obligaciones con pluralidad de sujetos y originados en una causa única, ¿sí?, cuando resuelve el título o de la ley. Bien. La diferencia de vínculos coligados que unen acreedores y deudores solidarios tienen, en principio, una causa fuente común. ¿Sí? Misma causa para todos. ¿Sí? En las obligaciones solidarias hay una misma causa para todos. Y esto es lo que lo diferencia de las obligaciones concurrentes que van a ver más adelante. Son obligaciones, estas obligaciones concurrentes son también obligaciones de sujetos plurales, pero donde la causa fuente no es única. La causa de la obligación es distinta para cada deudor. ¿Sí? Si hay solidaridad, significa que estoy frente a una causa única, la misma causa. Bien, vamos a dar un ejemplo para que ustedes lo vean. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos en el campo de un contrato, en el campo contractual, ¿sí? Por ejemplo, Pedro, Juan y Manuel, los 3 necesitan plata, van al banco francés, golpean la puerta, son atendidos, bueno, ahora sacan un turno por internet, son atendidos, ¿sí?, y obtienen un préstamo, ¿sí?, dinerario de 1.000.000 de pesos. ¿Sí? Pactan, acuerdan, establecen la solidaridad. ¿Bien? ¿Cuál es la causa? Y es la causa única por la cual esos 3 sujetos pasivos son deudores frente a un único acreedor. La causa es ese contrato de mutuo bancario que celebraron. ¿Bien? ¿Está claro? Única causa. Bien. Vamos a un ejemplo con sacando el foco desde la óptica contractual. Vamos al campo de la responsabilidad extracontractual. Va a haber solidaridad cuando estamos frente a un hecho generador único, ¿sí?, y además la ley va a establecer la solidaridad, pero partiendo de un hecho generador único. Por ejemplo, el típico ejemplo, un accidente de tránsito, ¿sí?, una intersección de una calle, 2 automóviles chocan, ¿sí? Ese choque hace que los 2 se desplacen hacia el cordón de la vereda donde estaba un peatón parado en la esquina de la vereda, en la senda peatonal, esperando para cruzar. ¿Sí? Ese peatón es atropellado, se le provocan lesiones. ¿Sí? Le genera un daño que es indemnizable. Bien, por ejemplo, acá ese peatón va a poder demandar directamente a ambos, ¿sí?, guardianes
de ese automotor, a los dos conductores. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Ambos, en ese caso, la ley establece la solidaridad y esa solidaridad deviene de un hecho único. El mismo hecho, dañoso, es decir, el mismo hecho que configura el accidente, ¿sí? Es la causa única. ¿Bien? ¿Hasta acá se entiende? ¿Sí? Los dos guardianes de ese vehículo van a responder solidariamente frente a la víctima de ese accidente de tránsito. La víctima le va a poder reclamar el todo de esa indemnización a uno, le va a poder reclamar el todo de esa indemnización al otro, o le va a poder reclamar el todo de esa indemnización a ambos. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Y el conductor de un vehículo o el conductor del otro vehículo no se van a poder desobligar, ¿sí? Cumplir pagando parte. No, los daños que yo quiero que te causé, pero esto, o te voy a pagar la mitad, porque intervinimos dos. No. Ahí es un caso de solidaridad legal, ¿sí? Y se liberan pagando el todo. Después verán las acciones de regreso entre ellos dos. ¿Sí? ¿Está claro? Y para diferenciarlas un poco de estas obligaciones de sujeto múltiple también que mencioné, con las concurrentes, que difieren de las obligaciones solidarias, en virtud de que las solidarias hay una única causa y en las concurrentes no hay una única causa, sino que los distintos sujetos responden por causas distintas, es el campo que le da un ejemplo parecido, un caso de un accidente de tránsito, ¿sí? Donde, por ejemplo, Pedro, conduciendo su camioneta, embiste a un peatón que estaba cruzando correctamente. Bien, ese peatón, ¿sí? Pedro tenía contratado un seguro de responsabilidad civil, que es obligatorio, ¿sí? Para cualquier daño, ¿sí? Que genere en el uso de ese automotor. Bien, la víctima va a demandar, puede demandar a Pedro, ¿sí? Pedro también puede, si no demandan a su compañía de seguros, puede traer a su compañía de seguros, pero por ejemplo la víctima va a demandar a Pedro, que era el dueño del auto, ¿sí? Y a la compañía de seguros. ¿Bien? Acá Pedro va a responder por ser dueño del automotor, por ser guardián del automotor, ¿sí? Una cosa riesgosa generadora de ese daño. ¿Bien? Y la compañía de seguros, ¿por qué va a responder? Si no generó ese daño. La compañía de seguros también responde, en el caso de que lo condenen a Pedro, ¿sí? Pero responde como consecuencia de ese contrato de seguro que tenía. Si por esa obligación de indemnidad que tenía respecto del patrimonio de Pedro y que había asumido contractualmente por intermedio, ¿sí? Del contrato de seguro. ¿Entienden acá? La causa por la cual responde la compañía de seguros y por la cual responde Pedro es distinta. ¿Bien? ¿Entienden este concepto? Eso lo van a trabajar más, ¿sí? Pero les quiero dejar esta idea. Lo van a trabajar más cuando vean, lo van a ver bien cuando vean obligaciones concurrentes. ¿Bien? Cuando hablamos de las características, otras características de las obligaciones solidarias, hablamos de unidad de objeto. ¿Sí? La prestación en las obligaciones solidarias debe ser única para todos los codeudores y para todos los acreedores. ¿Sí? Porque si estamos frente a codeudores que deben prestaciones distintas, estaríamos frente a distintas obligaciones, y no a una obligación mancomunada solidaria. ¿Bien? Todos los deudores deben la misma prestación. Todos los acreedores son acreedores de la misma prestación. ¿Sí? ¿Está claro? Si por ejemplo en el ejemplo que le di de que Pedro, no me acuerdo el nombre, Pedro, Juan y Manuel van caminando hasta el banco francés y adquieren un mutuo, ¿sí? Un préstamo, presten 1 millón de pesos, ¿sí? Todos ellos deben el 1 millón de pesos. Ahora, si los que fueron los tres caminando al banco francés, ¿sí? Y Pedro sacó un préstamo de 50.000 pesos, el otro sacó un préstamo de no sé, abrió una cuenta corriente bancaria, y el otro sacó un préstamo de 3.000 pesos, ¿sí? No tenemos una
prestación única acá, no tenemos un objeto único. El hecho de que hayan ido todos juntos, que hayan firmado contratos todos juntos de la misma serie, no quiere decir que sean obligaciones solidarias. ¿Por qué? ¿Sí? Primero, porque no están pactadas. Segundo, ¿por qué? Porque cada uno debe un objeto distinto, una prestación distinta. O sea, lo que caracteriza la obligación solidaria es que tengo que estar frente a una prestación única. Ojo con esto, única, independientemente que esa prestación admita fraccionamiento. ¿Sí? No hay cosa más indivisible que el dinero, en el ejemplo que les di. Pero fueron los tres, y los tres se obligaron frente al banco, ¿sí? Recibieron ese préstamo de 1 millón de pesos, ¿sí? Y establecieron la obligación de restituir ese 1 millón de pesos, ¿sí? En forma solidaria. ¿Bien? Todos los deudores deben la misma prestación y todos los acreedores son acreedores de la misma prestación. ¿Bien? Cuando hablamos de otra característica que es la pluralidad de vínculos, ¿sí? Esos vínculos tienen una particular estructura, como les dije hace un ratito, que los presenta coligados, concentrados, y que otorgan a la obligación una estructura unitaria, ¿sí? Y que produce que lo que suceda en uno de esos vínculos propague sus efectos, en principio, a los demás vínculos, ¿sí? Los vínculos pueden ser distintos, pero lo importante en esto es que en esta pluralidad de vínculos, ¿sí? Implica que a veces en ese vínculo, ¿sí? Se genera una circunstancia, ¿sí? Por ahí que modifica o extingue ese vínculo, ¿bien? Y hay que ver en qué medida, o si lo hace, proyecta sus efectos sobre los demás vínculos de los restantes deudores, por ejemplo, ¿sí? El artículo 830 establece circunstancias de los vínculos. La incapacidad, la capacidad restringida de alguno de los acreedores o deudores solidarios no perjudica ni beneficia la situación de los demás. Tampoco la existencia de modalidades a su respecto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Fíjense la pluralidad de vínculos, ¿sí? Coligados entre sí, que puede ser que habiendo varios vínculos entre deudores y un acreedor, entre deudores y varios acreedores, puede ser que alguno de esos vínculos, alguno de esos deudores tenga una modalidad distinta en ese vínculo. Si, por ejemplo, que su pago esté diferido o su pago tenga una fecha de vencimiento distinta que los otros. ¿Bien? Eso no afecta, ¿sí? Ni la validez ni esa modalidad del pago de los restantes deudores. ¿Bien? Una de las características que la mencioné antes, al principio, que es distintiva de esta obligación, es que el acreedor, es decir, que se refiere, mejor dicho, a la exigibilidad de la prestación, ¿sí? Y que es que el acreedor o cada acreedor pueden exigir a cualquier deudor el cumplimiento de la prestación, con prescindencia, como le dije al principio, del carácter o la naturaleza divisible o indivisible de esa prestación, ¿sí? El pago efectuado por un codeudor, ¿sí? El pago efectuado por un codeudor a cualquiera de los coacreedores, supongamos, ¿sí? Que tengo varios codeudores y varios coacreedores, ¿sí? Tengo una solidaridad mixta. El pago efectuado por un codeudor o alguno, ¿sí? De esos coacreedores extingue totalmente la obligación para todos, ¿sí? Y a partir de que se extingue, lo que entra a regir son las cuestiones internas. El acreedor que pagó, el deudor que pagó, ¿sí? Va a empezar a mirar a los demás y decir, cuestiones más técnicas, pero va a empezar a mirar y decir, che, yo pagué la deuda, ¿sí? Ahora contribuyan ustedes. ¿Sí? Que en la clase que viene van a ver en qué medida contribuyen, cómo contribuyen, cuáles son las acciones. ¿Sí? Lo mismo el acreedor, si tenía varios acreedores, uno de esos acreedores recibió el pago, ¿sí? Recibió el pago del todo. El coacreedor no va a mirar a los demás y decir, bueno, muchachos, ahora les reparto. Es probable que lo haga, pero es probable que los otros coacreedores dijeron, bueno, ¿sí? Nosotros éramos coacreedores solidarios,
ahora que vos cobraste el crédito, se extinguió la deuda, ellos no van a poder exigir el cumplimiento ahora a los deudores, o a cualquiera de esos deudores, le van a mirar a su acreedor, a su coacreedor, que está en el mismo plano, ¿sí? En ese plano interno, va a mirar a ese coacreedor y dice, bueno, ahora hay que distribuir. Bien, las reglas de distribución, cómo se distribuyen, lo van a ver la clase que viene. Bien, pero lo importante es que se queden con esto, es que el pago efectuado por un codeudor a cualquiera de los coacreedores extingue totalmente la obligación. Bien, otra de las características que vimos, o que les mencioné, perdón, no que vimos, que les mencioné, y que vamos a ver ahora, es el carácter expreso de la solidaridad. La solidaridad no se presume. Esto está establecido en el 828, ¿sí? Que habla de fuentes. Después vamos a ver las fuentes. La solidaridad no se presume y debe surgir inequívocamente de la ley o del título constitutivo de la obligación. Por ahora nos quedamos con esto. La solidaridad no se presume. Esto implica que establece el carácter excepcional de la solidaridad, no cabe aplicar la analogía en estos casos. La solidaridad no se presume. ¿Bien? Cuando estamos frente a una obligación de sujetos múltiples, es necesario que la solidaridad esté debidamente acreditada. Caso contrario, no está acreditada la obligación, vamos a estar frente a una obligación simplemente mancomunada, es decir, la obligación de sujetos múltiples simplemente mancomunada. ¿Sí? Porque la solidaridad constituye una excepción a los principios ordinarios del derecho común, que indican que ante la pluralidad de obligados, la regla es el fraccionamiento de la deuda entre los acreedores, perdón, entre los deudores del crédito y los acreedores. Bien, no hay, por ende, ¿sí? Por ende, no hay solidaridad tácita o no hay solidaridad que pueda ser interpretada o inducida por una interpretación analógica. ¿Sí? El artículo 828 es claro, establece que debe surgir expresa e inequívocamente de la voluntad o de la ley. Esto de surgir expresa o inequívocamente de la voluntad, perdón, o de la ley, nos lleva al tema de las fuentes de la solidaridad. ¿Sí? El artículo 828 no solamente establece esto de que la solidaridad debe surgir en forma expresa e inequívoca, sino que también nos indica cuál es la fuente de esa solidaridad. La fuente de la solidaridad son dos, la voluntad y la ley. ¿Sí? Es decir, en el caso de las obligaciones de sujeto múltiple, solo estaremos ante una obligación solidaria si se ha pactado expresamente esa solidaridad en el contrato, ¿sí? O si es un caso de solidaridad legal, es decir, cuando la ley determina expresamente que esa obligación es solidaria. Recuerdo acá que cuando la ley, ¿sí?, establece expresamente que la obligación es solidaria, no cabe lugar a dudas. Pero no puedo interpretar la ley, ¿sí?, en forma analógica, una situación similar, parecida, ¿sí?, que el legislador, ¿sí?, por una cuestión de decisión valorativa del legislador, dijo, bueno, frente a este hecho, ¿sí?, va a haber una responsabilidad solidaria de todos estos sujetos. Y en otra norma, ¿sí?, no establece la solidaridad y dice, bueno, después dice, bueno, no, mire, estas situaciones son parecidas, ¿sí? Yo le voy a aplicar analógicamente la solidaridad, porque no es justo, no es razonable. No existe la aplicación analógica de la solidaridad. Ojo, esto de las fuentes que les mencionaba, de la ley, la voluntad y la ley, es en la solidaridad pasiva en cuanto a la fuente. ¿Por qué? En el caso de pluralidad de acreedores, estoy en un caso de solidaridad activa, la única fuente de esa solidaridad es el contrato, la voluntad de las partes. ¿Sí? Repito, la fuente de las obligaciones que vimos recién, voluntad y ley,
es en el caso de la solidaridad pasiva, pero no en el caso que hay una pluralidad de acreedores, solidaridad activa. La única fuente de la solidaridad activa es el contrato, es la voluntad de las partes, pero no la ley. ¿Sí? Volvamos un poquito a la fuente. ¿Sí? Fíjense, la ley hace referencia, en el 828, debe surgir inequívocamente de la ley o del título constitutivo de la obligación. Este título constitutivo de la obligación es comprensiva de la solidaridad que se establece en contrato. ¿Sí? Es decir, hace referencia a la voluntad de las partes. Esa voluntad de las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad, que es la fuente de la obligación, en este caso. ¿Sí? Y tal vez es la fuente más importante de la solidaridad. Por oposición, la otra fuente de la solidaridad es la ley. Y la solidaridad legal surge de las normas, tanto del Código Civil, le voy a mencionar alguna ahora, como de leyes especiales. ¿Sí? Vamos a ver rápidamente algunos ejemplos, ¿sí? O algunos casos de solidaridad legal. Bien. El caso de varias personas que participan, ¿sí? En la producción de un daño. ¿Sí? Pluralidad de responsables. ¿Sí? Artículo 1751. Si varias personas participan en la producción del daño que tiene una causa única, se aplican las reglas de las obligaciones solidarias. ¿Sí? Fíjense, le va a servir, por ejemplo, para las próximas clases, si la pluralidad deriva de causas distintas, se aplican las reglas de las obligaciones concurrentes. Fíjense esto. Única causa, daño. Varias personas participan en la producción del daño. ¿Sí? ¿Qué tiene única causa? Solidaridad. Solidaridad. Bien. Varias personas que participan en la producción del daño, que tienen distintas causas, obligación concurrente. ¿Bien? Otro de los ejemplos es el del 1754. Hecho de los hijos, ¿sí? Dice, los padres son solidariamente responsables por los daños causados por los hijos que se encuentren bajo su responsabilidad parental y que habitan con ellos, sin perjuicio de la responsabilidad personal y concurrente que puede caber de los hijos. Bien. 1756. Los delegados en el ejercicio de la responsabilidad parental, los tutores y los curadores son responsables como los padres por el daño causado por quienes están a su cargo. ¿Cómo son responsables? Los padres en forma solidaria. Bien. Después tenemos dos ejemplos más que son importantes. Más allá de lo que van a ver en daño. Hubiese estado bueno que justo el doctor Dominoni, que se equivocó de link, hubiese empezado a dar este tipo de responsabilidades y nos allanaba con los ejemplos. 1760. Cosa suspendida o arrojada. Si de una parte de un edificio cae una cosa, o si ésta es arrojada, los dueños y ocupantes de dicha parte responden solidariamente por el daño que causen. Solo se deberán quienes demuestran que no participaron en su producción. Autor anónimo, 1761. Si el daño proviene de un miembro no identificado de un grupo determinado, responden solidariamente todos sus integrantes, excepto que aquel demuestre que no ha contribuido a su producción. Bien. En líneas generales, estos son algunos de los ejemplos que prevé el Código Civil, Civil y Comercial. Les dije también que vienen de leyes especiales. Por ejemplo, en la ley de defensa del consumidor, ¿sí? la responsabilidad que establece el artículo el artículo 40, que establece: si el daño resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador, el proveedor, el vendedor
y quien haya puesto su marca en la cosa al servicio, ¿sí? En la cosa o servicio, perdón. La responsabilidad es solidaria, ¿sí? Es decir, en caso de responsabilidad por daños al consumidor, por riesgo o vicio de la cosa, todos esos, el fabricante, el productor, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor, todos ellos, ¿sí?, van a responder por los daños que se le provocan, que se le produjeron al consumidor, ¿sí? ¿Y cómo van a hacerlo? Van a responder en forma solidaria. ¿Bien? Dejemos, hay muchos más ejemplos, ustedes los van a ir estudiando a medida que avancen un poco más en la carrera. ¿Cuál es la importancia, si quiere, el fundamento de las obligaciones solidarias? La importancia es que garantiza el efectivo cumplimiento de la prestación, ¿sí? ¿Por qué? Porque facilita el cobro, ¿sí? Disminuye el riesgo de no cobro para el acreedor. Si un acreedor, si una persona como acreedora tiene más deudores que le deben lo mismo, y encima puede demandarlo a todos conjuntamente, o puede elegir demandar a uno solo, o puede demandar a algunos en forma conjunta y a otros separados, y lo puede hacer a todos juntos o en forma sucesiva. Esa solidaridad permite toda esta posibilidad de cobro y amplió el abanico subjetivo de cobro, es decir, de las personas que yo le puedo cobrar el todo, obviamente, ¿sí?, va a facilitar, ¿sí?, el crédito. Bien, fíjense el 833. Después lo vamos a ver. ¿Qué es lo que dice? Bueno, pues lo vamos a ver después, el derecho a cobrar. El acreedor tiene derecho a requerir el pago a uno, a varios o a todos los codeudores, ¿sí? Es decir, puede elegir demandar a uno, puede elegir demandar a varios, puede elegir demandar a todos juntos, ¿sí? Y también puede hacerlo simultáneamente o sucesivamente. Fíjense la facilidad de cobro. No solamente tengo como acreedor, ¿sí?, tengo a varios sujetos para elegir cobrarles, sino que la forma de cobrarles es que puedo traerlos todos juntos al juicio, ¿sí?, y demandarlos a todos juntos, ¿sí? O tal vez puedo dejar alguno separado, ¿sí? Porque supongamos que vive lejos o mudó de domicilio o no lo encuentro, o tal vez pienso que, no sé, es insolvente, ¿por qué circunstancias? No me conviene demandarlo, ¿sí? Bueno, voy contra los demás, ¿sí? Puedo elegir a uno, a varios, a todos, y lo puedo hacer demandar a todos conjuntos o sucesivamente. ¿Bien? Y esto también tienen que verlo no solamente desde la óptica del polo activo, es decir, del acreedor, que le va a permitir o facilitar el cobro de su crédito, porque no solamente tiene más personas para cobrar, más personas, más deudores que le deben lo mismo, y esta posibilidad de cobrarlos a todos juntos, separados, etc., sino que también lo tenemos que ver desde el punto de vista del deudor. Le permite al deudor, ¿sí?, acceder al crédito. Le facilita al deudor acceder al crédito. Supongamos que va un sujeto a pedir un préstamo, ¿sí?, X, o supongamos no sé, una pequeña empresa del acto que está comenzando, ¿sí?, y va a comprar o necesita adquirir X cantidad de litros de leche. Y el productor el tambero dice, yo esto no los conozco, yo le voy a entregar un camión entero de no sé cuántos litros de leche a pagar a 60 días y yo no los conozco. Pero bueno, pero viene un vecino del pueblo y dice, no, en ese emprendimiento también estoy yo, ¿sí? Y después viene otro y dice, no, yo también estoy. Bueno, le permite, ¿sí?, le permite a esos deudores que quieren tener un emprendimiento lácteo determinado, salir a comprar leche y que a uno no le tiene confianza porque tal vez es nuevo en el pueblo, en la zona, o no tiene experiencia comercial, ¿sí?, pero se le suma a otro, ¿sí?, que sí ya es conocido, que tiene reconocida solvencia,
o se le va sumando otro que tiene, digamos, una trayectoria comercial importante. Bueno, todos esos se colocan, ¿sí?, en el polo pasivo, ¿sí?, garantizando, mejor dicho, obligándose en forma solidaria frente al acreedor, y es lo que le va a permitir a uno de ellos, ¿sí?, adquirir ese crédito. Entonces también lo tenemos que ver desde el punto de vista que el deudor importa o le facilita el acceso a ese crédito. ¿Bien? ¿Hasta acá me van siguiendo? ¿Sí? Voy un poquito rápido más de lo habitual, digamos, por esta demora que tuvimos al comenzar. Bien. Vamos a ver ahora lo que está en el programa, que es extinción de la solidaridad. Ojo con esto, fíjense, extinción de la solidaridad. No estoy hablando de extinción de la deuda o extinción del crédito. A ver, lo que vamos a hacer nosotros es la extinción de la solidaridad, ¿sí?, que no es lo mismo que la extinción de la obligación, ¿sí? La distinción entre la renuncia al crédito y la renuncia a la solidaridad es que en la renuncia a la solidaridad la obligación subsiste, ¿sí?, con modificación en este vínculo, ¿sí? ¿Qué pasa? Deja de ser solidaria cuando hay una renuncia a la solidaridad y se transforma en simplemente mancomunada. Bien, pero la obligación subsiste, ¿sí? Recuerden acá que recordaban ustedes que lo vimos al principio, que la solidaridad puede ser activa o pasiva. Bien, entonces, la renuncia o la extinción a la solidaridad activa tiene posibilidades distintas que la renuncia o la extinción de la solidaridad pasiva. Bien. En la solidaridad activa, la extinción se tiene que dar ¿por qué? Por el acuerdo de todos los acreedores y de todos los deudores. Es decir, se tienen que juntar todos los acreedores y todos los deudores, ¿sí?, para pactar la extinción de la solidaridad, no de la obligación. Quede claro esto, cuando hablamos de extinción de solidaridad, insisto con esto, estamos hablando de extinción de ese vínculo particular, ¿sí?, que va a cambiar. Ese vínculo deja de ser solidario y se transforma en una obligación simplemente mancomunada. Pero lo que se hizo fue, se extinguió la solidaridad. En la obligación, no. ¿Bien? Entonces yo les decía que en la solidaridad activa, esa extinción, se tiene que dar por el acuerdo de todos los acreedores y el acuerdo con todos los deudores. Tienen que estar todos juntos, acreedores y deudores, ponerse de acuerdo, pactar esa extinción. Distinto es, ¿sí?, y ahora vamos a ver el caso de la renuncia de la solidaridad pasiva. ¿Por qué? Porque esta renuncia de la solidaridad pasiva puede ser absoluta o relativa. ¿Sí? Absoluta o relativa. La renuncia absoluta, ¿sí?, está en el 836. Fíjense, son extinción absoluta. Si el acreedor, sin renunciar al crédito, fíjense la redacción, sin renunciar al crédito, renuncia expresamente a la solidaridad en beneficio de todos los deudores solidarios, consintiendo la división de la deuda, esta se transforma en simplemente mancomunada. ¿Está claro? Fíjense, esta extinción absoluta de la solidaridad pasiva proyecta sus efectos sobre todos los distintos vínculos coligados que dejan de ser solidarios y se convierten en obligaciones simplemente mancomunadas, ¿sí? Y desde ahí se aplica el régimen previsto para ese tipo de obligaciones, obligaciones simplemente mancomunadas, donde tendrán que ver ustedes, ¿sí?, qué tipo de prestación hay, si la prestación es susceptible de fraccionamiento, ¿sí?, o si la obligación no es el objeto, perdón, la prestación no es susceptible de fraccionamiento, si es divisible o indivisible. ¿Sí? Tema que ya vimos. Bien. Ahora, fíjense que si estamos, fíjense este detalle, si estamos a los propios términos del 836, dice,
si el acreedor, sin renunciar al crédito, renuncia expresamente, ¿sí? ¿Qué quiere decir? La renuncia tiene que ser expresa, no puede ser tácita, ¿sí? La renuncia se tiene que manifestar en términos inequívocos, positivos, no puede ser una renuncia tácita. Ojo, Lorenzetti y Pizarro dan una serie de ejemplos que ellos interpretan que podría ser tácita. Ejemplo, si el acreedor demanda, un acreedor que tiene 3 deudores, ¿sí? Demanda a todos los deudores por la parte que le corresponde en la deuda. Vamos al caso del banco francés, que fueron 3 a reclamar. Contrajeron un mutuo, ¿sí? Dinerario, ¿sí? Solidario entre ellos, ¿sí? Por 1 millón de pesos. ¿Sí? La renuncia tiene que ser expresa. ¿Bien? Lo dice el 836. ¿Sí? Pizarro y Lorenzetti dan un ejemplo, creo que dan el mismo ejemplo los dos, y dicen, pero bueno, puede ser tácita, una opinión. Si el acreedor, si el banco, demanda, ¿sí? Por 333.033 pesos centavos a cada uno de ellos en forma individual, ¿sí? Eso se entiende que es una renuncia para ellos, tácita, ¿sí? A la obligación, ¿sí? Esta interpretación, ¿sí? Y después vamos a leer el 837, vamos a dar cuenta que el legislador en el artículo 836 fue muy claro. Dice, la renuncia tiene que ser renuncia expresamente a la solidaridad. ¿Bien? ¿Por qué? Y vamos a la renuncia relativa. El 837. Renuncia relativa. Extinción relativa. ¿Sí? Lo mismo. Dice, extinción relativa de la solidaridad. Si el acreedor, sin renunciar al crédito, vuelvo siempre con este detalle, si el acreedor, sin renunciar al crédito, ¿qué pauta nos está dando? La obligación subsiste. ¿Sí? Renuncia expresa o tácitamente. Acá sí, en la renuncia relativa a la solidaridad, el legislador dice, esta renuncia puede ser expresa o tácita. A la solidaridad, en beneficio de uno solo de los deudores solidarios, ¿sí? Fíjense, entonces, renuncia absoluta es el acreedor renuncia, ¿sí? A la solidaridad de todos. La renuncia relativa es aquella que hace el acreedor en beneficio de uno de sus deudores, o de los codeudores, o de 2 o más codeudores. Bien, de uno o varios codeudores. ¿Está claro esto? ¿Sí? Esa es la diferencia entre la renuncia absoluta y la renuncia relativa. ¿Por qué? ¿Sí? Porque en la renuncia absoluta vimos renuncia a la solidaridad a favor de todos, eso queda, ¿sí? Como una obligación simplemente mancomunada. Y si aplicamos ese régimen. Ahora, en la renuncia relativa, donde el acreedor renuncia a la solidaridad, insisto, renuncia sin renunciar al crédito, se mantiene el crédito, la obligación subsiste, pero renuncia a la solidaridad respecto de vamos al ejemplo más simple, de un solo de sus codeudores, ¿sí? ¿Qué pasa? Respecto de los restantes codeudores van a seguir siendo solidariamente responsables, ¿sí? Solidariamente responsables, ¿sí? Por el todo, no. Van a tener que deducir la cuota correspondiente al deudor beneficiario. Voy al ejemplo, ¿sí? Vuelvo al ejemplo del banco, que fueron 3 de ustedes a adquirir un préstamo en forma solidaria, 1 millón de pesos. ¿Sí? Vamos a hacerlo simple, después van a ver que esto puede ser un poco más complejo. Cada uno de ellos debe partes iguales. ¿Por qué? Porque pueden deber partes y todos frente al acreedor deben todo. ¿Sí? Pero en el plano interno de esa obligación, ¿sí? Pueden tener distintos porcentajes en orden a esa deuda. Es decir, por ejemplo, Juan puede tener un 20% de esa deuda, ¿sí?
el otro puede tener un 60% de la deuda y el otro, ¿sí? Otro 20% de la deuda. Bien, eso lo van a ver después en la clase que viene. Bien, es decir, no siempre, es decir, no se fracciona en partes iguales. Pero tal vez para un ejemplo se les explico cómo que supongamos que este ejemplo, la deuda entre ellos se fracciona en partes iguales. Recuerden esto, frente al acreedor deben todo. Uno debe todo, el otro debe todo, no es que le van a pagar 3 veces lo mismo. ¿Sí? Porque una vez que pagó uno, se extingue la obligación. ¿Bien? Pero, supongamos que el banco francés, ¿sí? De este ejemplo, renuncia a mantiene la obligación y renuncia, ¿sí? A la solidaridad respecto del deudor número 1. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, la solidaridad va a quedar frente al deudor 2 y al deudor 3. ¿Sí? ¿Cuánto van a deber el deudor 1 el deudor 2 y el deudor 3 en forma solidaria? ¿1 millón de pesos? Tendrían que descontar parte de la parte del deudor que pasó a ser simplemente mancomunado. Exacto, con detracción de la cuota parte del otro deudor, que en este caso era 333.000 pesos. ¿Sí? Entonces van, ¿sí? A pasar a deber 666.000 pesos. ¿Sí? Quiere decir que el banco no le va a poder reclamar a uno, ¿sí? Al deudor 1, al deudor 2, perdón, o al deudor 3, o al deudor 1 y 2, 2 y 3 en forma conjunta, ¿sí? 1 millón de pesos. Bien, esos 333.000 pesos se los va a poder reclamar directamente al deudor 1 sobre el cual renunció a esa solidaridad. Bien. ¿Entienden la mecánica de esta renuncia, de la renuncia relativa? ¿Sí? Bien. Esto es importante que ustedes tengan en cuenta, que en esta renuncia relativa los restantes deudores mantienen la solidaridad, pero con deducción de la parte del deudor que queda liberado de la solidaridad, pero no de la obligación. ¿Sí? Es decir, van a responder solidariamente por el todo, pero con los otros, ¿sí? Los que quedan solidarios, van a responder por el todo, pero con deducción de la cuota que le correspondía al codeudor dispensado de esa solidaridad. ¿Sí? Y acá sí es claro el código, y no da lugar a dudas, que la renuncia relativa puede hacerse en forma expresa o tácita. ¿Sí? Expresa es el acreedor hace una manifestación clara de voluntad de renunciar a esa solidaridad respecto de uno o varios de esos codeudores. ¿Sí? Y tácita cuando, supongamos que acepta un pago parcial de uno de esos deudores que representan su cuota parte en el total de esa deuda, sin efectuar reserva alguna. ¿Sí? O a la inversa, cuando decide demandar a uno de esos codeudores por su cuota parte. Bien, en el ejemplo que vimos recién, una renuncia tácita del banco respecto de la solidaridad de uno de esos deudores, es si uno de esos deudores se presenta y dice, bueno, no me quiero desembarazar de esto. Es decir, me acepta un pago parcial, me acepta pagar el pago, un pago parcial que represente la cuota parte mía en esta deuda, ¿sí? Y si el banco acepta ese pago parcial, bien, hay una renuncia, o mejor dicho, sí, una extinción relativa de esa solidaridad. Bien. Una consulta. Sí. Esta renuncia relativa en beneficio del deudor, ¿en calidad de qué queda la obligación? ¿Se extingue? No. A ver, vamos por partes. Sí. Voy al ejemplo. Debo usar el ejemplo de recién. Si ese acreedor se presentó en el banco, hizo un pago parcial, ¿sí? Hizo un pago parcial. Y el acreedor se lo acepta sin reserva alguna, respecto de ese sujeto, esa obligación se extinguió. Se extinguió la obligación y él no es más deudor de esa cuota parte. El acreedor lo sacó, digamos, de la solidaridad, ¿sí?
Y respecto de ese sujeto, por haber efectuado el pago, se extinguió la obligación, pero porque pagó se extinguió la obligación, no por la renuncia de la obligación. Renuncia que en este caso es tácita. ¿Se entiende? Ahora, si el acreedor le dice, yo te dispenso, yo renuncio de la obligación, de la solidaridad respecto de vos, pero seguís obligado, en este ejemplo que les di va a quedar así. El banco, ¿sí? A fulano de tal, al deudor 1, sobre el cual hizo una renuncia de la solidaridad, Sí. ¿sí? ¿Qué pasa? A ese solamente le va a poder exigir el cumplimiento de la obligación por 1/3, por su cuota parte. No le va a poder reclamar el todo. ¿Sí? Ahora, a los otros dos, a cualquiera de los otros dos, indistintamente, en forma conjunta, ¿sí? Le puede reclamar el todo de la obligación, menos el tercio, ¿sí? De el otro codeudor sobre el cual se dispensó la solidaridad. ¿Sí? ¿Entendés la diferencia? Sí, sí, no, eso lo entiendo, pero la obligación con el sujeto individual queda como una obligación, es eso mismo, de sujetos individuales. Sí, a ver, por eso insisto. Si se renuncia. La calidad de la obligación sería de sujetos individuales, dejaría ser de sujeto plural y quedaría como una obligación. Sí, si queda uno, si en el polo activo y pasivo como consecuencia de la renuncia tengo un acreedor, un deudor, ¿sí? No deja de ser una obligación de sujeto plural. ¿Sí? Listo. Eso era. Lo que sí, en base a tu anterior pregunta, es oportuno decir, si en el ejemplo que yo te di pagó, ya no hay más obligación, la obligación se extinguió. También, sí. ¿Bien? Vinculado un poco también con estos ejemplos que vimos, vamos a ver los efectos. ¿Sí? Y cuando hablamos de efectos, ¿sí? De las obligaciones solidarias, tenemos que distinguir entre los efectos externos y los efectos internos. ¿Sí? Cuando hacemos referencia a los efectos externos de la obligación, estamos señalando los efectos que se dan entre la parte deudora por un lado y la parte acreedora por otro lado, es decir, entre el polo activo de la obligación y el polo pasivo de esa obligación. Y si hablamos de efectos internos, no estamos hablando de los efectos que producen entre estos acreedores y el grupo de deudores, ¿sí? Sino que hablamos que frente a determinados hechos, cómo esos hechos, por ejemplo, el pago, ¿sí? U otro modo de descripción de la obligación, cómo repercute en la esfera interna entre esos deudores. Por ejemplo, ¿sí? Eso se hace en los aspectos internos, entre cada uno de los deudores entre ellos, una vez que se materializa el pago. ¿Sí? Es decir, cuando uno de estos deudores paga al acreedor y libera de la obligación, ¿sí? Se libera de la obligación se extingue. Recuerden que el pago efectuado por uno de los codeudores extingue la obligación, ¿sí? Obviamente realizado al acreedor o a uno de los coacreedores, extingue la obligación. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, en el frente externo, no tenemos más problemas, se extinguió la obligación, pero ahora nacen las cuestiones internas, donde, como les decía al principio, el deudor que pagó lo va a mirar a los demás a los costados y dice, ¿y muchachos, ustedes qué aportan? ¿Sí? ¿O voy a pagar yo la deuda? Y en el campo interno, pues lo van a ver, puede haber. Es decir, pueden ya tener pactado en el título de la obligación los porcentajes que les corresponden en la deuda a cada uno de ellos, para eso, porque frente al deudor, al acreedor respondían por el todo. ¿Sí? Entonces vos lo va a mirar el deudor que pagó al de al lado y dice, che, vos, yo pagué el todo, el $1.000.000. Vos tenías un 20% de esta deuda. Vení y pagame 200.000 pesos. Va a mirar al del costado y dice, che, yo pagué $1.000.000. Él ya me dio 200.000. Vos, de acuerdo a lo que habíamos pactado, vos tenés el 30% de esa deuda. Vení, pagame 300.000 pesos. ¿Se entiende? Pero eso se hace en el plano interno. Bien, aclaro, lo van a ver después con el doctor Bruno o con la doctora Vido, no recuerdo quién sigue en la clase. Estas cuestiones internas a veces no están escritas, no son tan claras. ¿Sí? Y hay normas de interpretación, cómo es el aporte, ¿sí? En el plano interno en cuanto a porcentaje. Bien, es decir, finalmente, si no tengo título de la aviación, si la naturaleza de la aviación no lo puedo establecer esos porcentajes, o
no tengo más elementos, ¿sí? Por circunstancia del caso no me dan una pauta y se fracciona en partes iguales. Bien, pero eso lo dejamos para después. Bien. Lo mismo en el plano interno de los acreedores. Si yo tengo una obligación solidaria, activa, es decir, tengo varios acreedores, ¿sí? No importa frente a varios deudores, pero uno le exigió el pago del todo a un deudor y ese deudor cumplió, la obligación se extingue, recibió el $1.000.000, supongamos, ¿sí? Y eran varios acreedores. Entonces los demás acreedores van a empezar a mirarlo y dicen, che, pero vos cobraste la deuda. Vamos a ver cómo se distribuye eso. ¿Bien? ¿Entienden esto? ¿Hasta acá? Asumo que sí. ¿Bien? El primer efecto que vamos a ver, ¿sí?, de los efectos externos, es este derecho al cobro, que ya algo mencionamos en el 833. ¿Sí? Esta norma del 833 que le leí hace un ratito, que es el derecho al cobro. El acreedor tiene derecho a requerir el pago a uno, o a varios, o a todos los deudores, simultánea o sucesivamente. ¿Sí? Esta norma está inserta en los efectos de la autoridad activa, pero también se refiere a la pasiva. En la autoridad activa, cualquier acreedor puede exigir al deudor el cumplimiento íntegro de la prestación. ¿Sí? Y tengan en cuenta esta amplitud que da el 833. Si ese acreedor puede elegir demandar el todo a uno, demandar el todo a los dos, a tres, a cuatro, a todos los deudores juntos, o lo puede hacer en forma conjunta o sucesiva o simultánea. Obviamente, esta posibilidad de exigir el cobro a cada uno también, paralelamente, el deudor tiene el derecho, ¿sí?, de pagar. El deudor puede pagar la deuda ¿a quién? A cualquiera de los coacreedores. Si tengo varios deudores o un deudor, pero tengo varios coacreedores, ¿sí?, supongamos que estamos en un ejemplo de obligación solidaria activa o obligación solidaria mixta, obligación solidaria mixta, ¿sí?, donde hay, una solidaridad mixta, si tengo varios deudores y un acreedor, cualquiera de estos deudores tiene el derecho de ir y pagar el todo, ¿sí?, a ese acreedor. Y extingue la obligación. Para él solo no, para todos, porque pagó el todo. Después volvemos a las cuestiones internas, donde empezamos a mirar, a ver cuánto contribuye cada uno. Bien. Y a la vez, si son varios acreedores, ¿sí?, el deudor puede elegir a quién pagarle. ¿Sí? Puede elegir a quién pagarle. ¿Sí? Tiene derecho a efectuar el pago, a liberarse de esa obligación. Y puede elegir, ¿sí?, y tiene amplias facultades para elegir de cualquiera de esos coacreedores solidarios a quién le va a pagar. Bien, ahora, esa facultad de elegir a cuál de ellos, de todos los coacreedores, le va a pagar, cesa cuando uno de esos coacreedores demanda judicialmente el cobro. ¿Sí? Cuando el cobro es demandado judicialmente por alguno de los acreedores y se notifique esa demanda, eso es lo que vimos en la clase pasada del principio de prevención. ¿Sí? En ese caso, el pago solo debe hacerse a ese acreedor. ¿Bien? Esto es ese derecho a pagar. Bien. El 434, el 834, mil disculpas, estoy un poco acelerado porque vengo corriendo por el tiempo que ya estamos. ¿Sí? Derecho a pagar. Cualquiera de los deudores solidarios tiene derecho a pagar la totalidad de la deuda, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 837. Recuerden, 837, ¿qué era? Denme una alegría que había. Extinción relativa, doctor. Extinción relativa. Muy bien. Si puede pagar el todo, salvo que haya habido un caso de, ¿sí?, extinción relativa. Ahí no va a pagar el todo. ¿Qué va a pagar? El todo menos, ¿sí?, la parte de ese deudor que ya codeudor que dejó de ser codeudor solidario. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? El pago, y esto es importante, por el deudor, propaga sus efectos y extingue la relación obligatoria entre acreedores y deudores. ¿Sí?
Esto es una clara manifestación del principio de unidad de objeto, ¿sí? Unidad de objeto de vida, debo todo, ¿sí? Y una vez cancelada la obligación, solo resta ver las acciones internas, las cuestiones internas. Frente, otro frente. En el frente deudor, las acciones de contribución. ¿Cómo contribuimos todos? Y en el frente acreedor, distribuir. ¿Cómo no distribuimos esto que recibió uno solo? Se cumple la prestación, se extingue la obligación. ¿Bien? Profe, ¿y qué pasa si uno de los deudores cumple con toda la prestación ante los acreedores y después tendría que pasar ese deudor a cobrarles a los demás codeudores? Exactamente. Pero ¿Recuerdan el 915? ¿Recuerdan el 915? Esperen, no tengo buena memoria para los artículos, creo que era 915, esperen. A ver si... Sí. 9.15. 915, déjenme ver un segundito. Sí, subrogación legal. La subrogación legal tiene lugar a favor del que paga una deuda a la que está obligada con otro o por otro. A la que está obligada con otros. Acá el que pagó, en el ejemplo de lo que vos me estás preguntando, en el que si pagó una deuda, un codeudor, tengo 5 codeudores, uno de esos paga la deuda, paga el todo, paga la deuda a la que estaba obligado con otro. La subrogación legal tiene lugar a favor de él. ¿Bien? Vamos a ver, perdón, no nos adelantemos porque eso lo van a ver la clase que viene. Bien, que es la segunda parte de solidaridad. Bien, profe, sí, igual mi pregunta... Sí. Igual mi pregunta todavía va más allá, ¿qué pasa si esos deudores entran en mora y no quieren pagar? No, espere, entrar en mora, claro. Vamos por partes. Sí. Van a ver la clase que viene también, que está en el programa, la mora de uno, ¿sí? En el frente externo, la mora de uno perjudica todo, ¿sí? Por eso déjenlo que lo van a ver la clase que viene. Pero vos me estás hablando en el efecto interno. ¿Sí? Yo pagué, la obligación se extinguió. Respecto de esa obligación ya no hay mora, se extinguió. Punto. ¿Sí? No interesa si está en mora y cumplir y purgué la mora, no importa eso. Estamos hablando en el orden interno. Yo voy, ¿sí? Por el pago por purgación, yo tengo el derecho a cobrar a los demás. Ahora, vos me estás preguntando, ¿qué pasa si los demás no pagan? ¿Cumplen los otros? Claro. Lo mismo. Soy ese ex deudor, ahora es acreedor de la cuota parte de sus codeudores. Claro, eso es lo que yo pensaba. Estaba pensando eso, por eso no quería decirlo. Por supuesto que le puede exigir, ¿sí? Van a ver las distintas acciones que tiene. Señores, vengan y contribuyan. Ah, no contribuyo, listo, voy a mi casa. No, tiene las acciones, ¿sí? Que la ley le otorga para exigirle el cumplimiento, ¿sí? De esa cuota parte, el reembolso, el reintegro. ¿Bien? ¿Sí? Rápido porque ya estamos terminando. ¿Qué pasa con los distintos, rápidamente, con los distintos medios extintivos? Vimos el pago, medio extintivo de la obligación, estamos en el frente externo, ¿sí? No en el interno, en el frente externo. ¿Sí? El 835, ¿sí? Establece modos extintivos con su sujeción a disposiciones especiales. No nos vamos a tener mucho de esto porque todos estos modos extintivos de las obligaciones que vamos a ver ahora, la renuncia al crédito, la innovación, la dación en pago, la compensación, la transacción, la confusión, lo vamos a estudiar en la segunda parte de este último parte del cuatrimestre, que son los modos extintivos de la obligación. ¿Sí? Pero ustedes retengan esto. El 835 es claro en cuanto a que los modos extintivos inciden, según el caso, sobre la obligación o sobre la cuota de algún deudor solidario conforme a las siguientes reglas. Y esto lo que están diciendo es,
Estos modos extintivos pueden tener efectos sobre toda la deuda, extinguiendo la obligación, perdón, o pueden tener efectos solamente sobre la cuota de alguno de esos, ¿sí?, codeudores solidarios. ¿Sí? Esto es lo que es la propagación. ¿Sí? La solidaridad lo que hay es los efectos de la propagación. Lo que pasa con el vínculo de uno, a veces, de uno de esos codeudores, propaga sus efectos sobre los demás. El pago propaga los efectos, expande todos los efectos y genera la extinción de la obligación. ¿Sí? Fíjense, acá también, la renuncia del crédito a favor de uno de los deudores, ¿sí?, la novación, la dación en pago y la compensación entre el acreedor y uno de los deudores, ¿sí?, al igual que en el Código de Vélez, ¿sí?, generaba la extinción de la obligación también. ¿Sí? Estos son los más fáciles. Después ustedes van a estudiar qué es novación, qué es dación en pago, qué es compensación, etc. Bien, me voy a quedar con dos ejemplos o con dos supuestos distintos. ¿Sí? En el inciso C, ¿sí?, el inciso C del 935, que dice: la confusión entre acreedor y uno de los deudores solidarios solo extingue la cuota de la deuda que corresponde a este. La obligación subsiste y conserva el carácter solidario. Brevemente, no en la clase de confusión, pero ¿qué es confusión? Cuando en una misma persona se reúne la condición de acreedor y deudor en la misma persona. ¿Sí? La obligación se extingue. Supongamos que no estamos frente en una obligación de sujetos múltiples. ¿Sí? No hay prioridad de sujetos. Tenemos acreedor y esa estructura subjetiva básica, no puede, si no, no hay obligación. Acreedor y deudor. ¿Bien? Tenemos un acreedor, un deudor. ¿Sí? Supongamos, ¿sí?, que el acreedor, ¿sí?, es el padre del deudor. Es decir, el hijo le pidió plata al padre. ¿Sí? Hicieron un mutuo, hicieron las cosas prolijas fiscalmente, hicieron un mutuo, pagaron el sellado, etc. ¿Bien? El padre fallece, ¿sí? El único que lo hereda es el hijo. No vamos a complicar, ¿sí? No, a ver, no, sacamos una sucesión sencilla, no tenía hermanos, era hijo único, ¿sí? Se muere el padre, ¿sí? Lo hereda el hijo, ¿sí? Ahí hay el típico caso de confusión, si la condición de acreedor y deudor se unen, ¿sí?, se confunden, confluyen en la misma persona, la obligación se extingue. ¿Bien? Ahora, la situación es distinta cuando en el polo activo hay un sujeto y en el polo pasivo hay varios sujetos. Si tengo tres deudores, uno de esos es el hijo, ¿sí?, del acreedor, el acreedor fallece, hay confusión, ¿sí?, entre en ese crédito, pero respecto de toda la deuda, no. Respecto de la cuota parte, ¿sí?, de ese acreedor, ¿sí? Entonces, supongamos que, volvamos al ejemplo de antes, saquemos el banco, lo prestó un particular, ¿bien? Prestó 1 millón de pesos a 3 sujetos, ¿sí? Uno de esos es el hijo. El acreedor fallece, hay confusión, pero como tengo otros deudores, ¿sí?, la deuda, ¿sí?, se detrae la cuota parte, ¿sí?, de ese acreedor, ¿sí?, perdón, de ese deudor, y por el resto sigue siendo solidaria. Es decir, los otros dos codeudores son deudores solidarios. Del todo, solidarios no, del todo no. Detrayendo, ¿sí?, la cuota parte de esa persona, que fíjense la característica, ahora pasó a ser acreedor de sus anteriores, antes era compañero de deudas, ¿sí?, ahora está en la vereda del frente. ¿Sí? ¿Entienden este concepto? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Finalmente, para terminar, pues ya estamos recontrapasados, la transacción. La transacción, que es como modo de extinción de las obligaciones que las partes, ¿sí?, acreedor y deudor, hacen concesiones recíprocas respecto del derecho litigiosos o dudosos, ¿sí?, hacen concesiones recíprocas, es decir, acomodan sus pretensiones haciendo, si quieren, pequeñas renuncias o renuncias, y genera una transacción que pone fin a esa obligación, ¿sí?, que extingue la obligación. Bien. Pues bien, la transacción, que es un acuerdo, una confluencia de voluntades, necesita esa confluencia de voluntades, ¿sí?, proyecta sus efectos, en principio, entre aquellos que celebraron la transacción. No proyecta sus efectos sobre los codeudores que no participaron, ¿sí?, en esa transacción. Pero sí los puede beneficiar, es decir, aquellos codeudores que quedaron afuera de esa transacción, ¿sí?,
como modo de descripción de las obligaciones, pueden, aquellos que no participaron, repito, les puede no les puede ser opuesta, digo, si los perjudica, pero sí puede propagar sus efectos favorables. Estos pueden aprovechar de esos efectos favorables. Bien, les dejamos acá, ¿sí? Este principio de la transacción es muy parecido a lo que después van a ver la clase que viene con lo que pasa con las cosas juzgadas en aquellos juicios de obligaciones solidarias donde no participaron todos los codeudores. ¿Bien? Bueno, les pido disculpas por este pequeño confusión no propia sino ajena y empezaron a darle una clase de daño y que hayamos perdido un poquito de tiempo. Pero bueno, en líneas generales, por ahí un poco reducido y rápido están dados los temas. Les mando un saludo, buen fin de semana y nos vemos, no sé si el lunes que viene, perdón, el viernes que viene, no sé si voy a dar yo porque tengo que dar clase en esta clase que se equivocó el doctor Dominoni. A mí me toca dar clase en daños, así que seguramente me va a reemplazar, creo que la doctora Oviedo. Así que nos vemos dentro de 2 semanas. Buen fin de semana a todos. Chao, profe. Buen fin de, profe, gracias. Chao, muchas gracias.